Hola a todos, buenas tardes. Yo soy su profesora de Sociales 11 de la Fundación Colombia Crece. De parte de la Fundación esperemos que estén pasando una buena cuarentena, que se estén cuidando y vamos a continuar con el tema de la clase pasada. Como vimos la clase pasada, el movimiento obrero nació por las malas condiciones de salud y condiciones laborales que tenían los trabajadores por parte de la burguesía. Pero este movimiento no nació de la nada, de hecho tuvo 5 fases. La primera de ellas fue el ludismo, la segunda fue las mutuas de socorro, la tercera los sindicatos obreros, la cuarta el cartismo y los partidos políticos obreros y la quinta fue las internaciones obreras. La primera de ellas, el ludismo, eran manifestaciones que no estaban organizadas, se llevaban a cabo de manera clandestina, sin que los jefes supieran, debido a que los jefes las prohibían. En estas manifestaciones se destruía toda la maquinaria con la que trabajaban porque los obreros consideraban que estas eran las culpables de las malas condiciones laborales que se estaban viviendo. El segundo, las mutuas de socorro surgieron como organizaciones solidarias que tenían como objetivo garantizar la protección. Esta protección se llevaba a cabo mediante seguros de vida, como por ejemplo para las viudas o los huérfanos. Estos seguros de vida no eran oficiales, es decir, que el gobierno no ayudaba y no intercedía en ellos. El tercero son los sindicatos obreros. Estos fueron las asociaciones de obreros que nacieron en el Reino Unido más o menos en el año 1825. Estas asociaciones buscaban lograr que se les respetaran sus derechos, es decir, que se les redujera la jornada laboral y se les pagara un mejor salario. El cuarto fue el cartismo y los partidos políticos obreros. Lo más destacable de esto es que sus exigencias no iban directo a la burguesía, sino que iban directo al Parlamento. El Parlamento es lo que ahora conocemos más o menos como el gobierno. Esto hizo reflexionar a los obreros y se dieron cuenta de que ellos necesitaban una representación política, es decir, un partido político o algún grupo que representara sus intereses. El quinto fueron las internaciones obreras. Estas fueron organizaciones donde los principales grupos obreros de los países industriales europeos se reunieron para luchar por los derechos de la clase trabajadora. Esto se dividió en tres: la primera internacional, la segunda internacional y la tercera internacional, que vamos a hablar a continuación. La primera internacional fue fundada en Londres en 1864. Entre los principales objetivos de esta estaba la unidad, la organización, la abolición de las clases sociales, el derecho a huelga, la acción política, la abolición de la propiedad privada y por último la abolición del ejército. Ellos consideraron al ejército como una herramienta de supresión y por ende querían que se aboliera. Esto fracasó porque hubo muchos desacuerdos entre los seguidores de Marx y de Bakunin. La segunda internacional, que estuvo muy relacionada con el socialismo, fue fundada en 1886 y estuvieron solo los seguidores de Marx. Sus principios eran el internacionalismo proletario, que quiere decir que ellos pensaban que el problema era de toda la clase trabajadora, no del país. Es decir, no importaba el resto del país. También estaban a favor del pacifismo, porque ellos pensaban que en la guerra se usaba la clase trabajadora o clase obrera como carne de cañón. Esto fracasó porque la ideología nacionalista superó a la ideología de las clases y esto llevó a la Primera Guerra Mundial. La tercera internacional fue dirigida por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esta fracasó porque no tuvo el apoyo de Occidente. Ahora bien, vamos a dar una corta explicación del taller que tienen que realizar en base a este video. El taller va a estar compuesto por 3 preguntas. La primera va a ser cuáles son las 5 fases del desarrollo de los movimientos obreros y tienen que explicarla en un mapa mental. El segundo, tienen que hacer un dibujo donde presenten 3 internacionales obreras, como los explicamos en el video. Y la tercera pregunta es cuál de las fases les pareció la más interesante. Pueden explicarla por medio de un escrito pequeño o un párrafo.